Estoy en comunicación con mi amigo, el patriota Carlos Tubino, almirante y ex congresista de la República del Perú. Carlos, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Sí, muchas gracias, Juan, y siempre a tu disposición. La verdad no entiendo, Dina Boluarte ha cambiado algunos ministros, pero el ministro de Defensa lo sostiene y es un hombre muy cuestionado incluso dentro de los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinas de este sujeto Jorge Chávez Cresta? Sí, la verdad que, mira, todo el liderazgo que ha ejercido como ministro el general de brigada en retiro, Jorge Chávez Cresta, deja mucho que desear. Él durante toda su gestión no tiene el liderazgo que todos esperamos ver en un general del ejército peruano. Él inclusive llegó en un momento dado a decir que no lo llamen general, sino doctor, porque tiene un doctorado. Entonces, es Y una primero no persona, se sabe cómo llegó a ministro y algo más doloroso, no se sabe cómo llegó este hombre a general, realmente. sí, efectivamente, él ha sido un oficial de bajo perfil, no ha sido un oficial operativo, él ha sido un oficial de ingeniería, y en fin, no es de los que han puesto el pecho en la lucha contra el terrorismo. Y entonces, eso es lo que tenemos. Y realmente hay mucho descontento en las Fuerzas Armadas con él, por su forma de conducirse, por su tipo de liderazgo de bajo perfil, por no poner el pecho y sacar la cara por el personal de las Fuerzas Armadas en su momento. Siempre está buscando estar en una posición de comodidad. Él anteriormente trabajó en INDECI, que es el organismo que en el Perú ve todo lo relacionado a desastres naturales, y ahí se desempeñó bien, pero él ahora como ministro quiere seguir haciendo labor de ese tipo, de prevención de desastres y estar en ese tema. Y O sea, no, está más para empleado que como para jefe. así es, y entonces él no es una persona que se le vea con buenos ojos al interior de las Fuerzas Armadas. Además, ahora que acaba el gobierno presentar su proyecto de presupuesto general de la República, sube el presupuesto general 12%, sube de 214.000 millones de soles a 240.000 millones. Sin embargo, el presupuesto de defensa de 7.700 millones que teníamos el año pasado, millones de soles, baja a 6.000 millones. Es decir, 1.700 millones menos, 22% menos. Es básicamente el 2,5% del O sea, presupuesto no general. solo es un inútil en el ministerio, sino que se deja meter la mano en los bolsillos y le sacan presupuesto. Efectivamente, o sea, ni siquiera ha podido defender el presupuesto de defensa, y el Perú realmente no está en este momento por el problema que Lo tenemos único que sabe en es el país. asegurarse el sueldo suyo, que deben ser Así, 20.000 soles o quizás más. efectivamente, porque realmente no estamos en nuestras Fuerzas Armadas en condiciones para bajar la guardia, para no mantener un equipamiento moderno, adecuado, que sea necesario. Tenemos todavía el problema serio de Brain. Acaban de morir 4 integrantes del ejército peruano en un intercambio, en una balacera que ha habido con elementos terroristas en esa zona. Y también hay Entonces, otra cosa, Carlos, que seguramente tú lo has analizado con un hombre de inteligencia. El problema en el norte, el sicariato, el narcotráfico que se vive en Ecuador, lamentablemente puede ocurrir en el Perú. En este caso, ¿cómo se está guareciendo la frontera norte? Allá en Perú están viendo este problema para que no traspase fronteras. sí, efectivamente, porque acá lo que se vislumbra de seguir la política del actual gobierno, que
básicamente buscan no hacer olas, tratar de soplar la pluma para el siguiente gobierno y no entrar a solucionar los verdaderos problemas que afectan a los peruanos. Y entonces al final tenemos que el Perú está con una producción potencial de cocaína de 890.000 kilos de cocaína. Eso es lo que es la producción potencial. Y el BRAE, que está en situación de emergencia con terroristas que todavía tienen varias columnas en la zona, está con una producción potencial de 500.000 kilos de cocaína. Esto es increíble, lo que estamos viviendo ahí. Entonces acá, todas esas mafias que están en Ecuador, en Brasil, por supuesto que van a venir a un país que tiene una producción de esta categoría. Somos el segundo país productor de cocaína después de Colombia. Antes de continuar con la entrevista, quiero recordarle a la gente que está viendo esta entrevista, que seguramente van a ser muchos porque el almirante Tubino es un prestigioso político y militar peruano, que se suscriban a mi canal de YouTube, que ayuden a crecer este canal que entrevista a grandes personalidades de nuestra América. Carlos, yo entrevisto a muchos patriotas, y tú bien sabes, de toda la región, y muchos tienen tu edad o más. Lamentablemente no vemos un gran recambio generacional en la política de América, no hay patriotismo. ¿Cuál es la función que tiene que tener gente de tu experiencia, de tu edad, para tratar de formar una nueva clase política comprometida con los intereses de la patria? Sí, efectivamente, ese es un tema que sí reconozco que ha faltado hacer ese recambio y hacerlo positivamente. Nosotros somos una generación que puso el pecho en la lucha contra el terrorismo y al final las persecuciones que vinieron O en posteriormente. resumen, Carlos, no solo por la lucha contra el terrorismo, lo que hicieron los militares. Ustedes son una generación que amaba la patria. Hoy parece que amar a la patria es algo del pasado, es como reivindicar al fascismo, ¿no? Amar a la patria es lo que tiene que hacer cualquier ser humano. Efectivamente, y eso también se ve con la educación que se ha venido dando en nuestros países a los jóvenes y sobre todo en algunas universidades que en el caso peruano lo que han hecho es cambiar la historia y poner a las Fuerzas Armadas como violadoras de derechos humanos, de que el Estado ha sido un Estado terrorista y cosas por el estilo. Entonces, ha habido toda una izquierda muy bien montada en nuestros países que ha venido dando una historia totalmente equivocada a nuestros jóvenes. Y en eso tenemos que hacer una contraofensiva, que tampoco la vemos en el gobierno actual en el Perú. Y otro Eso, tema, en el Perú, felizmente, después del segundo gobierno del presidente Alan García, se creó el Ministerio de Cultura. Y hoy parece que el Ministerio de Cultura poco y nada hace, como tú decías, para generar patriotismo y decir la historia oficial. A veces se dedican a hacer documentales de un guerrillero como Hugo Blanco o preocuparse por el famoso lenguaje inclusivo que se diga la E o tonterías por el estilo. En este caso, ¿cómo se mejora la política cultural? Porque hay un presupuesto. Quizás no es exorbitante, pero lo hay. Hay un ministerio también. efectivamente, y ese Ministerio de Cultura es un ministerio que está infiltrado por la izquierda liberal, entre comillas, los caviares en nuestro país. Y entonces ellos son representantes de esa izquierda intelectual que siempre ha atacado a las Fuerzas Armadas en nuestros países. Y entonces tienen el control del Ministerio de Cultura. Y lógicamente es un tema de preocupación. Vemos ahora que hoy día han habido recambios de 5 ministros en el Perú y no se ha cambiado el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque el gobierno de la señora Dina Boluarte es un gobierno de izquierda camuflado, que ahora para sobrevivir en el gobierno ha girado un poco hacia el centro político. Igual, Carlos, Pero recordemos que la señora Boluarte fue muy digna y muy enérgica a no ceder a las presiones del terrorista Polay Campo. Esto, independientemente de su procedencia ideológica, hay que resaltar que pocos medios lo hacen.
Sí, efectivamente, ella ha resaltado eso. Es un sentir de la mayoría de peruanos, porque hoy tenemos terroristas como este terrorista Polay, que ya en el año 2026 saldría libre, y sin embargo es una persona que fue un asesino que no tuvo ninguna consideración porque fue asesino con maldad, fue un asesino que controlaba las cárceles del pueblo, que le llamaban el movimiento que él integraba, terrorista Tupac Amaru. No Y solo fíjate, asesino fue este movimiento, sino delincuencial, porque hacían secuestros para extorsionar y sacar plata, no solo asesinos, sino también delincuentes, mira, ladrones. efectivamente, por ejemplo, el congresista Bayón, siempre recuerdo, era una persona corpulenta que pesaba más de 90 kilos cuando fue secuestrado, y cuando murió meses después pesó 40 kilos. Te dejaron el cadáver botado y pesaba 40 kilos. Este terrorista inclusive ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, él no tuvo ningún tipo de consideración, él está pidiendo consideraciones para él. Y lógicamente eso es lo que ha respondido la presidenta, porque es un sentir generalizado en el país, que no podemos ceder ante estos tipos que pretenden hoy día consideraciones que ellos jamás la tuvieron. La última pregunta relacionada con Latinoamérica, está el fenómeno de Javier Milei, una persona que quiere ser presidente criticando a las instituciones políticas y a la política misma. ¿Qué opinas de dicho personaje? Sí, mira, Javier Milei básicamente es una respuesta a lo que quienes queremos a la Argentina vemos con mucho pesar lo que ha venido sucediendo en los últimos años, y entonces al final es como un voto de protesta, y sobre todo de los jóvenes, que son los que lo han respaldado inicialmente. Ahora que él llegue a la presidencia de la República, al menos a mi opinión, lo veo bastante difícil. Y sobre todo, sobre críticas que ha hecho a no solamente instituciones, al Papa, en fin, son excesos que tampoco se pueden admitir, ¿no? Muchísimas gracias, que viva el Perú. Sí, muchas gracias, Juan. Y la verdad que te agradezco muchísimo que me hayas entrevistado, y sobre todo el trabajo que tú realizas en diferentes países, entrevistando a diferentes personas, políticos, etcétera, que hacen que se pueda conocer más en detalle lo que está sucediendo y ha sucedido en nuestros países. Muchas gracias por eso y siempre a tu disposición. Muchas gracias. Para más información de la actualidad de Perú y de la región, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.